Se ha ido a comprar. No está Katy, no está tu amiga, ¿cómo se llama tu amiga? No me acuerdo su nombre. ¿Verdad? ¿Yaritza? No, Yaritza. ya ella no está. Eso Sí. no va a faltar. A ver, el tema de motilidad gástrica. O sea, como ya hemos visto el sistema digestivo, entonces ahora vamos a ver cómo es que el bolo alimenticio puede llegar, ¿no? Por todo el sistema digestivo, el tracto digestivo, hasta su secreción o su excreción en el recto, ¿no? Ya, para que esto se pueda llevar a cabo es necesario que haya una movilidad del sistema digestivo desde que comienza, ojo, que comienza desde la boca hasta el recto. La motilidad gástrica no solamente se da en el duodeno, en el yeyuno, en el intestino delgado, grueso, no, se da en todo, ya hasta el estómago tiene movilidad gástrica, todo. Ya, aquí he puesto células de marcapasos de Cajal, esta no ya, estas, bueno, déjenla ahí, pero en realidad lo he puesto ahí, sin querer, ¿ya? A ver, ¿qué cosas son las movilidades? La movilidad, los movimientos principales son los medios de peristaltismo, ¿ya? Se llaman movimientos peristálticos y movimientos de segmentación. En realidad son tres, pero aquí estoy poniendo dos, que son los más importantes, el peristáltico y el de segmentación. Los dos, tanto el peristáltico como el de segmentación, trabajan de manera, digamos, paralela, ¿ya? ¿Qué es el movimiento de peristalsis? El movimiento de peristalsis es el movimiento mediante el cual se impulsa, ¿ya? O se propulsa, como quieran llamarlo, al bolo alimenticio o al quimo, ¿no? Hacia adelante, de manera caudal, ¿no? Para que este movimiento se pueda dar, o bueno, ¿por qué se da el movimiento? Para poder mezclar, para que este bolo esté mezclado y a la vez sea impulsado hacia adelante. Si ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta, a veces ustedes comen y se recuestan a ver la televisión, por ejemplo, y no sienten náuseas, por ejemplo. O sea, no sienten que la comida se les viene, ¿no? A pesar de que están recostados, están echados, el alimento no regresa. ¿Y no regresa por qué? Porque justamente el tracto digestivo tiene movimientos de peristalsis que hacen que el alimento continúe, ¿sí? O sea, lo impulsan al alimento a continuar en la dirección. ¿Qué debe ocurrir para que exista este movimiento? Debe existir primero un músculo liso, que lo hay, ¿no? En el caso del tracto digestivo. Deben haber reflejos del sistema entérico. Recordemos que cuando hablamos del sistema entérico, hablamos principalmente de neuronas que se encuentran en el tracto digestivo, en este caso, principalmente en el intestino delgado y intestino grueso, ¿no? Está inervado, ¿no? Le llaman el segundo cerebro, a lo que le llaman el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, el sistema nervioso entérico ¿qué va a tener reflejos? Es decir, así como hemos visto reflejos musculares, ¿no? En el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, estos también tienen reflejos, pero a nivel del estómago, ¿no? A veces el estómago se mueve solo, ¿no? A veces reacciona solo. Esos son reflejos entéricos, se llaman. ¿Ya? Edgar, Karen dice que le esperes, está que piteo. Está bien. Está que está molesta, dice que le esperes. ¿Oye qué? ¿Por qué fue? Sí, espérale. Ya.
Ya avanza nomás, dice. Ya, a ver, entonces, le decía, ya, debe ocurrir para esto características, bueno, el músculo liso, el sistema nervioso entérico y también el sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso entérico en realidad es un sistema nervioso que está disociado con el sistema nervioso central, bueno, o sea, no en su totalidad, pero que puede funcionar de manera autónoma, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, si es que hay ¿cómo se llama? Ay, bueno, si es que el cuerpo, si es que una persona fallece, ya mejor dicho, ya, y está demostrado, si una persona fallece, el sistema entérico continúa todavía activo, ¿sí? Hasta que pierde movilidad por falta de oxígeno, ¿no? En las neuronas y por falta de glucosa en las neuronas. Pero las neuronas son las últimas que dejan de existir, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema autonómico. Ya, entonces, todos estos tres factores, el músculo liso, los reflejos entéricos y el sistema nervioso autónomo, van a producir, ¿qué cosa? Movimientos peristálticos. ¿Qué cosa es un movimiento peristáltico? Los movimientos peristálticos son también, digamos, tomados como movimientos reflejos. Y ya les dije que va desde el esófago hasta el recto, o sea, todo el tracto digestivo, ¿no? ¿Cómo se producen? Se producen porque cuando ingresa el alimento, ya, al tracto digestivo, en la parte posterior al alimento va a existir una contracción en forma de anillo, se llama anillo de constricción, por la parte posterior del alimento que ha ingresado, en este caso al esófago, por ejemplo. Y por la parte de adelante va a haber una relajación muscular del músculo liso. Entonces va a haber una constricción en la parte de atrás y una relajación en la parte de adelante, haciendo que el alimento vaya en una sola dirección y no pueda retornar. ¿Sí? El resultado, ¿qué cosa va a ser? Una propulsión o un impulso, mejor dicho, caudal del contenido alimenticio. Es decir, va a ir hacia adelante, ¿no? ¿Cómo se produce? Por el estiramiento o estrechamiento del músculo liso. Y para eso, ¿qué cosa se libera? La serotonina. ¿Se acuerdan? La serotonina, ¿ya? Es una neurona sensorial, perdón, es una hormona que es liberada para que pueda llegar a funcionar las neuronas sensoriales. ¿Dónde se producía la serotonina? ¿Se acuerdan que lo vimos hace ratito? La serotonina, les dije, ¿no? La serotonina en la capa, ¿Hígado? no. ¿Qué capa de intestino se formaba la serotonina o se libera la serotonina? ¿Duodeno? No. ¿En qué capa? ¿En qué capa? Ah, ya. En la última capa, ¿se acuerdan? En la capa serosa. Verosa. Eso se llama serotonina, ¿ya? En la capa serosa, que también le llaman el peritoneo, ¿ya? En la capa serosa. Entonces, esta serotonina estimula las neuronas, perdón, del plexo mioentérico, ¿ya? El plexo mioentérico es el plexo que cubre los intestinos, y se producen dos tipos de respuesta. Mira, dos tipos de respuesta, ojo, ¿ya? La primera respuesta es la respuesta del plexo mioentérico
hace sinapsis con las neuronas motores, ¿sí? Posteriores al contenido alimenticio. Es decir, este músculo liso ya tiene neuronas motoras en todo el músculo, pero detrás del alimento hay una constricción del alimento y eso se da por culpa ¿de quién? De la liberación de acetilcolina, ¿ya? Y sustancia P. Gracias a la acetilcolina y la sustancia P se produce una constricción. Una pregunta, si hay acetilcolina y hay constricción del músculo liso que se encuentra en la parte posterior de este alimento para poder impulsarlo hacia adelante, ¿qué sistema se ha activado? ¿El simpático o el parasimpático? Parasimpático. Parasimpático. El parasimpático. Muy bien. Por otro lado, el plexo mientérico hace sinapsis con las neuronas motoras anteriores, es decir, las que están adelante. Y las que están adelante, en vez de hacer constricción, van a hacer ¿qué cosa? Relajación. ¿Y para qué? Para que el alimento pueda seguir hacia adelante, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo consiguen? Liberando óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Entonces, en el primero era la acetilcolina y la sustancia P. Eso genera constricción, ¿ya? Y me dijiste que era justamente el sistema nervioso autónomo, que en este caso es el, ¿cómo se llama? Parasimpático, ¿no? Pero ahora son motoras neuronas anteriores, pero ya no van a liberar acetilcolina, sino van a liberar óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Entonces, estos de acá se van a dar por otra reacción, pero es una acción de relajación. Se relaja, ¿ya? Muy bien. Y ahí está. Este es el dibujito, ¿no? Cómo se produce, en este caso, el peristaltismo, ¿ya? Mira, aquí está el peristaltismo. Contracción y relajación. Se contrae en la parte de atrás, se relaja en la parte de adelante, de tal manera que el alimento siempre avanza, ¿ya? Pero dijimos que habían dos tipos de movimiento, ¿no? El movimiento de cosa de la peristalsis y el movimiento de qué cosa? Y el movimiento de la segmentación. Acá lo voy a poner para ponerlo. Era la peristalsis o peristálgico y segmentación. Entonces habían dos tipos de movimiento. Lo voy a poner de color amarillo para resaltarlo. Entonces habían dos tipos de movimiento. Si son dos movimientos, nos falta uno, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el movimiento de segmentación. ¿Qué es esto del movimiento de segmentación? Muy bien, el peristaltismo hace que el alimento avance. Y la segmentación, así como aquí hay una contracción y una relajación de uno de ellos, también va a haber, ¿qué cosa? Una segmentación. ¿Qué cosa es la segmentación? Va a haber una contracción en la mitad de esto de manera constante, una contracción que no va, ojo, esta contracción no va a hacer que se cierre, ¿sí? Sino simplemente lo va a contraer de manera permanente, lo va a ir contrayendo. ¿Y para qué lo contrae? Para que todo el alimento que esté aquí dentro de esta bolita, esta bolsita que se ha formado, se mezcle. A esa fuerza de que intenta mezclar alimentos se le va a llamar segmentación, porque gracias a eso se generan segmentos, mira, se generan varias bolsitas. Se llama segmentación y gracias a esa fuerza se generan fuerzas también colaterales que finalmente consiguen mezclar todo el alimento. Entonces, por otro lado, los movimientos de segmentación, forma particular de movimiento peristáltico, ¿no? Es una forma, ¿ya? Un segmento del intestino se contrae de extremo a extremo, se contrae, ¿ya? No contiene función la movilidad si no, no moviliza, ya, este movimiento de segmentación no moviliza, sino más bien hace lento, ¿no? Hace lento el movimiento de peristaltismo, lo elentiza, lo vuelve, su función es elentecer, ¿no? Es hacerlo más lento, ¿ya? ¿Y eso para qué? ¿Para qué? No, si te preguntan, oye, ¿para qué el movimiento de segmentación hace que esto sea más lento? ¿Por qué? Para poder absorber y digerir más los alimentos, ¿no? O sea, si solamente lo dejamos con la peristalsis,
Si solamente fuera peristalsis, el alimento se movería muy rápido y no podría digerirse ni tampoco absorberse. Entonces tiene que ser peristalsismo y segmentación para que puedan ir de manera progresiva y a velocidad suficiente para que pueda haber absorción y también digestión. ¿Se entiende? Entonces son dos movimientos, ¿no? Dos movimientos principales, ¿sí? Segmentación y peristaltismo. ¿Está bien? ¿Todos hasta ahí? Sí. Y Ya. Entonces, digamos, ¿por qué se da y cómo se da el peristaltismo? ¿Qué cosa tiene que haber? Una pregunta, para que, por ejemplo, el corazón genere una contracción, para que un músculo se contraiga, estamos hablando de músculo cardíaco y músculo estriado, ¿no? Estriado, cardíaco, eléctrico, ya. Para que un músculo se contraiga, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber una despolarización, ¿se acuerdan? Una despolarización de las células, en este caso musculares. Pero aquí estamos hablando de unas células musculares, pero musculares lisas. Entonces, ¿qué va a haber? Aquí va a haber también ya una despolarización y una repolarización, una repolarización. Pero estas curvas son más pequeñas, ¿ya? No son como las que vimos en el sistema muscular y en el sistema cardíaco, ni tampoco como las neuronas. Aquí se dan cuenta, el registro eléctrico me dice que se demora 10 segundos, mira, 10 segundos en hacer una despolarización y una repolarización. 10 segundos es un montón, ¿no? Mientras que en el sistema cardíaco se demora 0,1 segundo, 0,01 segundo, acá se demora 10 segundos, ¿no? Ahí se demoran milésimas de segundo. Se demora más, ¿no? Es más lento. Y por otro lado, su despolarización y su repolarización es pequeña. Mira, acá habrán partido pues de cuánto, de menos 70, pero han llegado solamente hasta menos 45, por ahí. Su despolarización es pequeña, ¿ya? Pero tiene unos saltos, tiene unos saltos. Estos saltos se llaman potenciales en punta. Cuando el músculo liso llega a estos potenciales en punta, ahí consigue contracción muscular lisa. Ahora, la contracción muscular lisa no es igual, obviamente, a la contracción muscular cardíaca, ni tampoco a la contracción muscular esquelética, no puede ser, pero sí consigue un poco, ¿no?, mover al alimento hacia adelante y mejorar la digestión, ¿no? Estos potenciales en punta se consiguen gracias a una hormona que ayuda y estimula a que haya una mayor despolarización. ¿Cómo se llama esa hormona? La acetilcolina. La acetilcolina va a ayudar a la contracción del músculo liso, ¿de acuerdo? Generando la peristalsis, ¿ya? Esto se consigue gracias a qué? A esto, al ritmo eléctrico básico, o también llamado VER, ¿no? Ritmo eléctrico básico. Entonces, este es el ritmo eléctrico básico. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya hemos conseguido ese ritmo, ¿cómo se ve eso a nivel, digamos, de tensión muscular? Miren, la fuerza de la tensión muscular bajísima, 1,5 gramos, es bajísima esa fuerza, ¿sí? Pero es suficiente para conseguir qué cosa, que el bolo alimenticio pueda avanzar. Y bueno, aquí es otro registro donde aparece no solamente la acetilcolina, sino con acción de la adrenalina. La acetilcolina es ¿qué cosa? El sistema parasimpático. Y la adrenalina, si hablamos de acetilcolina, estamos en el sistema parasimpático. Y adrenalina, pregunta, ¿y adrenalina? Simpático, ¿será? Una pregunta. Cuando ustedes se asustan, ¿qué liberas? ¿Acetilcolina o adrenalina? adrenalina. 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 Ya, adrenalina.
Y cuando tú liberas adrenalina, ¿qué has activado? ¿Tu sistema simpático o parasimpático? Simpático. El simpático. ¿De Simpático. acuerdo? Entonces, estamos diciendo que la acetilcolina es quien controla los movimientos peristálgicos, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces la adrenalina, ¿qué haría? Miren qué hace la acetilcolina. Estos potenciales en punta hace que sean más y más y cada vez más, ¿no? La acetilcolina. Pero cuando se libera la adrenalina, ¿qué hace con los potenciales en punta? Ojo, gracias a los potenciales en punta se consigue el movimiento peristálgico, ojo, y la segmentación. ¿Qué ha logrado la adrenalina? Mira acá en el gráfico. ¿Qué ha logrado la adrenalina? Eliminar los potenciales en punta. Excelente. Y si tú eliminas los potenciales en punta, ¿qué has eliminado? Eh, ¿Qué has eliminado? ¿Qué has eliminado? Los movimientos acetilcolina, peristálgico. peristálticos y de segmentación. En otras palabras, es como si tu tubo digestivo se volvía como un tubo normal, como un tubo de agua, así, ¿no? Derechito. Una pregunta, si los tubos digestivos se volvieran como tubos de agua, ¿qué pasaría con mi alimento? ¿Qué? Repite, por favor. Tú me dices que la acetilcolina consigue aquí los potenciales en punta y los potenciales en punta son los que consiguen el peristaltismo, ¿no? Pero aquí la adrenalina juega un papel contrario, hace que no hayan más bien potenciales en punta. Y si no hay potenciales en punta, quiere decir que ya no va a haber, ¿no? Ya no va a haber ni segmentación ni peristaltismo. Entonces, ya no hay peristaltismo y no hay tampoco segmentación, el tubo, ¿cómo sería? Recto totalmente, ¿no? Ya no estaría así en Sí, forma de bolita, sino estaría sí, recto. ya no sé. Ajá. Ya. Y si el tubo estaría recto, ¿qué pasa con mi alimento que estoy comiendo? No pasa. ¿No pasa? O sea, sí pasa por la gravedad. Ah, muy bien, pasa por la gravedad. Ya, y entonces, Ujú. Pero cuando no estás en gravedad, no, ya. Ah, me pueden pasar ¿Y de qué sentirías ganas entonces? de vomitarlo. De vomitar. Oye, pero dentro de tu estómago, de tu intestino, ya tenías alimento. ¿Qué va a pasar con ese alimento? Sale por la boca. ¿Sale por la boca? Pero si ya está en tu intestino, ponte que esté en tu intestino, Ah, en el intestino, dije en el estómago. Y pecas. De fecas. pero de una manera normal vas a defecar. No, diarrea. Diarrea. ¿No? Y por eso es que hay gente que cuando tiene mucho Sí, frío, diarrea. libera mucha adrenalina y ¿qué cosa va a pasar? Va a generar una liberación de heces. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se distiende el intestino delgado e intestino grueso. Gracias a la aparición de quién? De la adrenalina, que es el sistema simpático o parasimpático. Simpático. Simpático. ¿Se entiende? Sí. Y ya está. Entonces, en el registro mecánico nos damos cuenta que el peristaltismo casi desaparece por la aparición de quién? De la adrenalina. En un funcionamiento normal, el ritmo eléctrico, ¿no? El ritmo eléctrico básico coordina los movimientos peristálticos y fija el ritmo de segmentación. Si no hubiera ¿y qué pasa? Ya, muy bien, ya sabemos esto, pero ¿qué pasa si yo me hiciera una vagotomía? ¿Qué es una vagotomía? Que desaparezco al vago, pero el vago es muy importante porque el vago le da inervación justamente a la parte del sistema entérico. Entonces, si yo desaparezco el vago, ¿qué es lo que va a pasar? Desaparece el ritmo eléctrico básico. Y si desaparece el ritmo eléctrico básico, otra vez también se forma en forma de tubo. ¿Ya? Muy bien. En un sistema normal, ¿cómo avanza, digamos, el bolo alimenticio? En el estómago, la velocidad del bolo es de 4 metros por segundo. Es decir, si es de 4 metros por segundo, ¿en el estómago habrá peristalsis o no? Sí hay, pero es de corta duración. En el duodeno es de 12 movimientos por minuto. En el duodeno es donde hay, ¿qué cosa? Máxima movimiento tanto de peristalsis como de segmentación.
¿Y dónde se mueve más poquito, más lento? En el ciego y en el colon, ¿no? En el colon van a 6 metros por segundo, un poco más rápido, pero en el ciego a 6 movimientos por minuto. Y listo. Ya. Esto es el complejo motor migratorio. Es decir, cómo funciona esto de aquí. Ya. Hemos dicho que los movimientos tanto de peristalsis como segmentación son reflejos. ¿Ya? Pero este movimiento, ¿ya? La pregunta sería, cuando tú no estás comiendo, cuando tú, por ejemplo, has dejado de comer, ¿ya? Bueno, ahorita me imagino que todos habrán comido algo, pero ponte que tú no has comido nada, ¿ya? No has comido nada en las últimas horas. A esa etapa en la que tú no has comido nada se llama la etapa interprandial, interpandrial. Ya, si tú no has comido nada, la pregunta es, ¿hay o no hay potenciales en punta? ¿Habrá o no habrá estos potenciales en punta? ¿Hay o no hay, en otras palabras, peristalsis y segmentación? ¿Habrá o no habrá? ¿Qué dices? No ¿Qué hay. dicen? No hay. No hay. Ya, les cuento que sí hay. La pregunta es, ¿y por qué va a haber? Si se supone que no hay alimento, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que hay, no? ¿Por qué hay? No entiendo. Ya, miren, digamos, lo que explica Ari es que estos movimientos se dan para limpiar el estómago, o sea, para limpiar. ¿A cargo de quién? ¿Quién da la orden para que los movimientos todavía continúen? Esta actividad eléctrica es motora y es producida por la hormona llamada motilina. La motilina es una hormona que va a aparecer cuando no hay alimentos. ¿Y dónde? Principalmente en el estómago y en el ilion. O sea, en el estómago y en el ilion es donde va a aparecer de todas maneras movimientos peristálticos y segmentación, ya gracias a quién? A la motilina. Se dice, se dice que esos movimientos lo que buscan es limpiar, ¿no? El conducto digestivo y prepararlo para la siguiente descarga, es decir, para la siguiente alimentación, ¿no? ¿Se entiende? Y por eso es que se continúa el movimiento. ¿Quién lo continúa? Ya sabes qué hormona, la motilina, ¿ya? La motilina. Y nada más, bueno, acá, estas son fases. Te dicen que los potenciales en punta se dan en tres fases. Una fase en la que prácticamente no hay, una segunda fase en la que aparecen y una tercera fase en la que ya se produce por fin el movimiento y la contracción. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Listo. Tipos de motilidad, en este caso ya vamos a hablar de la masticación y la deglución. Yo le decía que, bueno, Ari hablaba de que los movimientos de masticación son movimientos, ¿cómo se llama? Reflejos. Es decir, si a ti te ponen algo en la boca, lo primero que vas a querer hacer por reflejo es masticarlo. Es decir, el fenómeno de masticación se da por un fenómeno reflejo de la inervación que tenemos, ¿dónde? En los maxilares, ¿no? En los maxilares. Entonces, pero también participa ¿quién? Participa la lengua, la glotis, ¿no? La tráquea, perdón. Ya, la tráquea no, pues, ¿no? Porque la tráquea no. De la glotis viene la epiglotis que está antes, y en la parte de adelante, en la parte de atrás, perdón, está el esófago, ¿no? Entonces la epiglotis, por ejemplo, tiene un movimiento reflejo para cerrar el conducto respiratorio y permitir que el alimento continúe hacia el esófago, por ejemplo, ¿no? Es un reflejo. ¿Ya? Y se produce así la deglución. Entonces, acá está el alimento pasa por acá y ya sabes que la epiglotis lo que hace es formar como un fenómeno de bisagra, ¿no? Cierra, en este caso, la glotis y permite que el alimento pase de la boca hacia el esófago. ¿Está bien? Listo. Ya. Y aquí, ¿qué cosa vemos? Aquí vemos
Esto que estás viendo aquí es el esfínter esofágico inferior. Entonces, para poder entender bien este dibujito, vamos a buscar el esfínter esofágico. Vamos a buscar acá el esfínter esofágico. Esfínter. Pues, esfínter esofágico. Entonces acá está, ¿no? Este es el esfínter esofágico. Entonces, si te das cuenta acá, el esfínter esofágico, ¿ya? Se encuentra, o sea, digamos, un ingreso que se hace, una abertura, si queremos llamarlo así, que se da entre el músculo diafragma, el esófago y el estómago, ¿no? Este músculo diafragma constriñe, ¿no? Aquí al esófago y ese esófago lo mantiene cerrado, ¿no? Gracias a quién se mantiene cerrado, al esfínter, ¿de acuerdo? Pero entonces tenemos que entender que aquí hay un diafragma y aquí está el esófago. Esta parte de acá, este esfínter se va a llamar esfínter esofágico inferior y es la entrada recién al estómago, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vemos acá. ¿De qué está compuesto el esfínter esofágico? Está compuesto de principalmente el músculo interno, el músculo externo, ¿no? Al diafragma, al músculo diafragma. También el esófago tiene un músculo circular y un músculo longitudinal. Eso ya lo habías visto también. ¿Qué mantiene cerrado este esfínter? Lo mantiene cerrado las fibras de cabestrillo gástrico, del cabestrillo gástrico, ¿ya? Estas fibras son las que lo mantienen cerrado. Entonces, permite el cierre de la acción gracias a la acción de qué cosa? Es una hormona que es la acetilcolina. Es decir, la acetilcolina permite la constricción de esta parte de acá, ¿ya? Y la sustancia P, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hacen? Una contracción parasimpática. ¿Por qué parasimpática? Porque está en presencia de ¿quién? De la acetilcolina. Ya sabes que es para ya eso ya lo hemos explicado, ¿cierto? El óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo permiten, ¿qué cosa? La relajación. O sea, también se puede relajar una vez que ha sido utilizado. Y ya está. ¿Sí? O sea, así es como se... ¿Quién controla el diafragma, el músculo diafragma? ¿Quién lo controla? El nervio frénico, ¿no? El nervio frénico. Listo. Y ahora vamos a ver la regulación de la motilidad y el vaciamiento gástrico. Es decir, vienes desde el esófago, ¿ya? Vienes del esófago y llegas a dónde? Al estómago, ¿ya? Si llegas del esófago, tenemos que hablar del esfínter esofágico inferior. Luego entramos y acá se encuentra el fondo, el cuerpo y el antro, ¿no? Fondo, cuerpo y antro. Ya. Entonces tengo estos tres y yo digo, el bolo alimenticio ha llegado de acá a través del esfínter, ha hecho que pase, se encuentra en el estómago y el estómago secreta moco, bueno, en este caso el antro, mejor dicho, secreta moco y pepsinógeno y gastrina. ¿De acuerdo? Y también del otro lado hay moco, pepsinógeno y ácido clorhídrico. ¿Sí? Listo. ¿Cómo se va a dar ya? Primero, ¿cómo se da el paso del alimento a través del estómago? Lo primero que se va a dar es una relajación receptiva, es decir, el estómago se relaja para poder recibir el alimento que ingresa. Entonces, en la mitad superior, ¿ya? Y la contracciones. Y la contracción de la mitad inferior, o sea, se da con la relajación de la mitad superior y la constricción de la mitad superior. Cuando arriba están relajando, abajo están avanzando. ¿Sí? Entonces se contriñe arriba y se relaja abajo. Esa contracción y relajación se va a llamar onda peristálgica del antro píleo duodeno, ¿no? O sea, hay una onda peristálgica. La onda peristálgica, esta onda peristálgica, a ver,
Entonces, a esta onda peristáltica, ¿sabes cómo se le va a llamar? Se le va a llamar sístole antral. Acá está mal, bueno, lo voy a tratar de poner acá. A esta contracción, ¿no? De la mitad se llama onda peristáltica o sístole antral, ¿ya? Acá lo voy a poner. Sístole, se llama sístole antral. Sístole antral. Entonces, acuérdate, ¿ya? Cuando tú constriñes de la parte superior, ¿ya? Lo constriñes y se relaja del otro lado, se le va a llamar onda peristálgica o también llamada sístole antral, ¿no? Que es la que está abajo, sístole antral. Sístole antral. Ya, ¿y qué cosa entonces es la sístole antral? En la mitad inferior se contrae, ¿no? Por contracción solo pasan pequeños chorros de alimento y la contracción del píloro, de la siguiente, la que está, ¿no? Acá está el píloro, la contracción del píloro dura más que la del duodeno, es decir, se contrae más el píloro, la constricción dura más, dice, la contracción del píloro dura más que la del duodeno. Ah, ya, se constriñe más el píloro que la del duodeno, o sea, se demora más en contraer el píloro que en contraer el duodeno. ¿Y eso para qué? ¿Para qué se demora más la contracción del píloro y menos la del duodeno? Se tiene que contraer más el píloro para que el alimento no regrese, ¿no? Entonces, si te preguntan, en una peristalsis entre el estómago y el duodeno, ¿quién se contrae mayor tiempo? Siempre el que va detrás, ¿ya? En este caso, ¿quién va detrás? Ya, necesito agua. ¿Para qué comí, maldita sea? No debí haber comido. Ya, ahora el doctor. Ya, ahora sí. Entonces, la sístole antral va a permitir que el esfínter pilórico también se constriña o se contraiga. Si se contrae el esfínter pilórico, no va a permitir que pase el bolo alimenticio directamente hacia el duodeno. Esto ayuda ¿en qué? A que la digestión se pueda dar correctamente en el estómago. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo se mantenga acá, más digieren, por ejemplo, las proteínas, ¿sí? Y que solamente pase por el esfínter lo que ya está totalmente digerido o muy bien digerido, ¿no? ¿De acuerdo? Si hay una falla del esfínter pilórico, lo que podría suceder es que no va a haber una buena absorción. ¿Y por qué no va a haber una buena absorción? Debido a que no hay una buena digestión. Entonces, es importante que haya una contracción y una relajación. Relajación del duodeno, contracción del píloro. ¿Ya? ¿Qué hace la colicistocinina? Ya, la colicistocinina, esto sí, importante, favorece la contracción del píloro y retrasa e inhibe el vaciamiento gástrico. Ojo con esto de acá. Lo voy a poner de color verde mejor. Porque esto lo ha dicho Ari, yo creo que por molestar. Entonces puede ser que lo tome. Ya, tómenlo en cuenta ahí. Lo estoy poniendo para que ahí lo vean. ¿Ya? La colicistocinina favorece, ¿no? Es una hormona que va a favorecer la contracción del píloro y retrasa y inhibe el vaciamiento. Listo. Ah, ya. Y esta gráfica, ¿qué te muestra? Mira que te muestra pectina, proteína, lípido. En otras palabras, ¿qué es esto? Te está diciendo que cuando nosotros comemos, ¿qué se digiere más rápido en cuanto al tiempo? ¿Qué se digiere más rápido? Primero la glucosa.
¿ya? En otras palabras, los carbohidratos. Luego, en menor proporción, la proteína, y mucho más lento, la proteína y lípidos. Entonces, los lípidos son los últimos, ¿no? Y los que demoran más en ser digeridos, ¿ya? Es lo que te muestra esa gráfica. ¿Has tenido alguna pregunta? No. Listo. Ten en cuenta que aquí has colocado comidas líquidas. Esto son comidas líquidas, ¿no? O sea, está haciendo que tú compares, si tú ingieras comida líquida, carbohidrato, líquido de proteínas y líquido de lípidos, en esa misma situación se digiere y se absorbe más rápido siempre la glucosa, seguido de la proteína y finalmente los lípidos. Dice que también depende de la presión osmótica, es decir, de la cantidad de proteínas que tenga la sangre, pero eso es otro tema. A ver, esto sí estuvo un poquito fregadito para ordenarlo, pero yo lo interpreto así y a ver si tú me entiendes. ¿De dónde vas a partir? El vómito. Céntrate en ese rojito. El vómito. ¿Dónde está el centro del vómito? Es decir, ¿qué lugar del cuerpo debo estimular para que haya vómito? El centro de estímulo del vómito se encuentra en el tronco encefálico. Entonces, si está el tronco encefálico, el tronco encefálico se encuentra entre la médula espinal y la corteza cerebral, o sea, el cerebro. Entonces, puede ser estimulado por sus centros superiores. En otras palabras, puede ser estimulado ¿por quién? Por la corteza cerebral. ¿Y en la corteza cerebral qué cosa encontramos? Encontramos a los pares craneales. Por ejemplo, aquellos que estimulan el dolor, la visión y la anticipación. ¿Y una anticipación cómo se da? Es un fenómeno que se da por sinapsis en la corteza cerebral. Es un pensamiento, ¿no? Entonces, tanto el dolor, la visión, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves algo que no te gusta, ¿no? Visión puede generar ¿qué cosa? Vómito. Dolor, ¿no? Te está doliendo la cabeza, por ejemplo, vómito, ¿no? Anticipación, cuando tú quieres hacer algo de manera imprevista, también vómito. Entonces, este centro del tronco encefálico va a ser, en este caso, estimulado por los centros superiores, que son la corteza cerebral. ¿Qué más? ¿Quién más puede causar vómito? El núcleo del fascículo solitario. ¿Ya? Oye, pero el núcleo del fascículo solitario también está acá, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo llego a este núcleo del fascículo solitario para que éste estimule al núcleo al centro del vómito? Lo puedes hacer a través de la estimulación faríngea. ¿Cómo que faríngea? Si tú te metes la mano, el dedo a la boca, y lo introduces hasta tu faringe, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a producir vómito. Si tú coges tu lengua y la empiezas a presionar, también vas a tener, ¿qué cosa? Vas a inducir al vómito. ¿Y por qué? Porque ambos estímulos están relacionados ¿con quién? Con el núcleo del fascículo solitario y este estimula al centro del vómito en el tronco encefálico. ¿Sí? Otra forma de estimularlo es también a través de las zonas hematógena, hemetógena.
¿no? La zona emetógena. La zona emetógena, ¿a qué te refiere? La zona emetógena es una zona que también se encuentra en el tronco encefálico, pero que pueden ser inhibidas a través de fármacos. Fármacos, opiáceos, ¿no? Quimioterapia, o también hormonas de mamá, ¿no? De un embarazo. A través de un embarazo también puedes, ¿qué cosa? Estimular a esta zona emetógena, y esta zona emetógena llega al centro del vómito y causa, obviamente, vómito. Otra forma es a través de la mucosa gástrica, ¿ya? La mucosa gástrica, que también puede ser activada por fármacos. Llega el nervio vago, que es el que inerva al sistema digestivo, y a la zona hematógena, emetógena, y esto hasta el centro del vómito. Y por último, también puede ser producido por el cerebelo, y en el cerebelo por su laberinto y por el movimiento de vértigo. Es decir, recuerda que el cerebelo es el que controla el equilibrio. Pero si tú al cerebelo lo haces pasar por una zona de vértigo, es decir, estás en una altura, tienes miedo o vértigo, esto va a estimular el cerebelo, y el cerebelo va a estimular, ¿qué cosa? El vómito. Es lo que pasa cuando te subes a la montaña rusa, ¿no? O cuando te subes a esos juegos extremos, ¿no? Como tú has estimulado el vértigo por movimiento, esto estimula el laberinto que se encuentra en el cerebelo, y el cerebelo estimula, ¿qué cosa? El vómito. ¿Se entiende? El vómito inicia, dice, con una sensación neuroansiosa, ¿no? Ansiedad. Cialorrea excesiva. ¿Qué significa cialorrea? Mucha saliva, ¿no? Ya. Antes del vómito hay cialorrea, o sea, mucha saliva. Se produce un peristaltismo inverso, es decir, en vez de que la peristalsis vaya en sentido caudal, va en sentido contrario. La inspiración se reduce, es decir, ya no inspiras tanto. La contracción de los músculos abdominales, ojo, también se puede estimular al vómito de esta manera, ¿no? Contrae los músculos abdominales, aumenta la presión abdominal hasta conseguir que el esfínter del estómago, el esfínter esofágico inferior, se abra o se relaje, y esto permite salir el alimento, ¿no? Algunos neurotransmisores, dice serotonina, y receptores de dopamina también pueden generar, y algunos receptores de dopamina también pueden generar, ¿qué cosa? El vómito, ¿ya? Listo. Esto se entendió porque, o sea, es un poquito molestoso, pero no sé, ¿se entendió? O sea, Sí. cuando leas este ¿Puedes cuadro, volver a explicarlo, por favor? concéntrate en este rojito, ¿no? De aquí tú empiezas a llegar a él. Por todos lados llegas a él, ¿no? Al centro del vómito del tronco encefálico. Entonces, tú lo primero que tienes que recordar es que para inducir el vómito, tú tienes que llegar al centro de vómito en el tronco encefálico. ¿Cómo llegas a esto? ¿Dónde está el tronco encefálico? Ya sabes, ¿no? El tronco encefálico se encuentra entre la médula espinal, ¿no? Y la corteza cerebral. Entonces, tú puedes estimularlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es decir, yo puedo llegar al tronco encefálico a través de la corteza cerebral, que está en el cerebro propiamente, ¿no? Y eso lo haces como a través de la visión, ¿no? Ves algo y te produce vómito, ¿no? Dolor, ¿no? A veces cuando te duele algo también produce vómito. Y con anticipación, cuando tú quieres hacer algo antes de que, ¿no?, algo llegue a pasar, a veces por esa ansiedad también genera vómito. Esos son los centros superiores de la corteza cerebral. Pero también puedes llegar a él, mira, de otras maneras. Puedes llevar, por ejemplo, por el cerebelo. El cerebelo es el centro del cerebro que controla el equilibrio. Pero
tiene un lugar que se llama, tiene una zona, ¿no?, del cerebelo que se llama laberinto, y este laberinto, ¿qué cosa hace? Mantiene, ¿qué cosa? El equilibrio. Pero si yo estoy en vértigo, ¿no? Estoy en un vértigo, si estoy en vértigo, estoy en un lugar alto y empiezo a tener miedo, ¿qué cosa va a pasar? Estimulo el laberinto al cerebelo y el cerebelo al centro del vómito, ¿ya? Otra forma es también cuando yo, ¿no?, nos introducimos los dedos a la boca, en este caso, y llegamos a la zona de la faringe. Si llegamos a la zona de la faringe, esto estimula el núcleo solitario y el núcleo solitario estimula al centro del vómito. También el nervio glosofaringio. El glosofaringio, ¿dónde estaba? En la lengua, ¿te acuerdas? En la lengua. Si tú ahorita agarras y te coges la lengua durante un buen rato, ¿no?, coge la lengua o jálate la lengua, vas a ver cómo vas a tener ganas de vomitar también, ¿no? Entonces, el nervio glosofaringio también llega al núcleo solitario y este induce al vómito. ¿Qué más? Los fármacos, ¿no? Fármacos también pueden producir inducción al vómito. Las hormonas de la embarazada también. A estos se le va a llamar la zona emetógena, perdón, de quimiorreceptores del área postrema. Entonces, esta zona emetógena recibe estimulaciones por fármacos o por el nervio vago. Este nervio vago puede haber sido, digamos, activado gracias a la mucosa gástrica. Ya sabes dónde está la mucosa gástrica. Y esta mucosa gástrica ha sido activado ¿por quién? Por la epacacuana y los fármacos citotóxicos y las sustancias irritantes. Entonces, eso también es una forma de poder, digamos, llegar a la zona emetógena y esta que pueda incentivar a qué cosa, al vómito. ¿Sí? Para que haya vómito, dice, se inicia con neuroansiedad o neuroansioso, ¿no? Sensación neuroansiosa, es decir, se da en momentos de ansiedad. Hay cialorrea. Cialorrea, ¿qué cosa es? Cuando hay mucho vómito, ¿ya? Cialorrea es, perdón, cuando hay mucha saliva, cuando hay mucha saliva se llama cialorrea, ¿ya? Y se produce un peristaltismo inverso, es decir, en vez de que la peristalsis vaya en zona caudal, va en zona inversa, es decir, lo impulsa hacia la boca. La inspiración se reduce a la mitad, ¿no? La contracción muscular y abdominal que aumenta la presión. O sea, puedes inducir al vómito también así, ¿no? Cuando tú contraes el abdomen, ¿ya?, y la contracción del abdomen logra hacer que los esfínter, esófago, estómago, se aperturen, y se aperturan, todo lo que está en el estómago sale, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Algunos neurotransmisores son la serotonina y los receptores de dopamina. Ahí están, esos son. Se acabó. Uy, ya nos faltan poco, nos faltan 2 PPTs, no lo puedo creer. Ya, esta fue corta. Ya, la mortalidad gastrointestinal, ahora el intestino delgado y el grueso, ¿no? El colon. A ver, ya hemos visto que el intestino delgado tiene peristalsis y segmentarias, pero también hay las tónicas, ¿ya? Te dije que eran 3 movimientos, ¿no? El movimiento tónico, ya, son más prolongados, ¿ya? O sea, demoran más. Y su función principal de los movimientos tónicos es mezclar los alimentos. Pero en el colon, es decir, en el intestino grueso, hay también contracciones. Hay contracción peristálgica, hay contracción segmentaria, pero hay una contracción masiva que es superior a la tónica y que se da 10 veces al día, ¿ya? Entonces, en el colon vas a encontrar peristálgica, segmentaria y masiva, que esta masiva se da 10 veces al día. ¿Sí? Una preguntita. La peristalsis ayuda a impulsar, en este caso, hacia adelante, ¿no? Bueno, podría ser a las heces, ¿no? Pero la segmentaria, ¿cuál era su principal función? La segmentaria era retrasar, demorar, ¿no? Lo que busca es demorar que las heces, en este caso, salgan. ¿Y eso para qué? Para que se dé el fenómeno de absorción. ¿Qué se absorbe principalmente en el colon? Se absorbe principalmente agua.
¿no? Líquidos, ¿ya? Hasta aquí se absorbe líquidos. Entonces, es necesaria la segmentaria, ¿para qué? Para seguir absorbiendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nada? Listo. Todo claro. Listo. Entonces, vamos ya con la defecación. La defecación se da por acción de dos esfínteres principalmente. Un esfínter anal externo y un esfínter anal interno. ¿Qué es un esfínter? Un esfínter es como una válvula, ¿no? Es un músculo que se contrae y se dilata de manera permanente, pero que en su estado de reposo siempre está en estado de constricción, es decir, siempre está constreñido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me dicen que hay dos esfínteres, o sea, el recto tiene dos esfínteres, un esfínter anal externo y un esfínter anal interno. El externo, ¿ya? El externo, este que está acá, mira, lo ves acá, es externo porque está afuera y es interno porque está dentro. Ya, un tema más antes de continuar. El externo, ¿ves acá? Tiene otro color diferente al interno, ¿no? Al esfínter interno. Te pueden hacer la pregunta, ¿el esfínter anal externo es músculo liso o músculo cardíaco? Perdón, músculo estriado. El anal externo es estriado. Y si es estriado, ¿qué cosa pasa? Puede ser controlado como un músculo más, como los músculos del brazo, ¿no? Puede ser controlado. Entonces, ¿qué cosa es? Es voluntario, es decir, tú puedes contraerlo a tu voluntad, se llama voluntario. ¿Qué nervio inerva a este esfínter anal externo? El nervio pudendo externo, ¿ya? Y si es en este caso voluntario, es decir, bajo tu voluntad, ¿qué sistema lo va a inervar? El sistema parasimpático, ¿ya? El sistema parasimpático. ¿Y qué cosa genera contracción? Oye, si es parasimpático, ¿ya? Y genera contracción, una preguntita, si es simpático y genera contracción, ¿qué hormona crees que va a conseguir que esto se contraiga? Si es parasimpático, Acetilcolina. ya, excelente. Entonces ya tenemos que el esfínter anal externo trabaja por la acetilcolina, es voluntario gracias al nervio pudendo externo y su inervación es parasimpática y genera contracción. ¿Sí? Oye, ahora hablamos del esfínter anal interno. Mira este esfínter anal. ¿Qué tipo de músculo tendrá? ¿Liso o estriado? El anal interno. Liso. Liso. Y si es liso, va a estar, en este caso, controlado por el sistema simpático o parasimpático. Simpático. Simpático, ¿ya? El sistema simpático es involuntario, ¿ya? Está regido por el sistema simpático, se relaja y es excitatorio, ¿ya? Es excitatorio. Una preguntita, mira, si el interno es involuntario y es el que se relaja, ¿de quién, o sea, quién controla, quién va a controlar la necesidad de ir al baño? ¿Quién controlará eso? ¿El esfínter anal externo o el esfínter anal interno? Externo. El El externo. externo. El externo. ¿Gracias a qué cosa? Al nervio pudendo externo. Externo. Ajá. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y quién, digamos, va a querer constantemente que vayas al servicio? ¿Quién va a ser? El interno. El interno. ¿De acuerdo? El interno. Entonces, hasta ahí bien, porque yo puedo controlarlo gracias al esfínter anal externo. Puedo controlarlo. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en los que ya no se puede controlar. ¿Cuándo no se puede controlar? Ya, cuando el piso pélvico, ¿sí? Se retrae, hace que, mira, si te das cuenta aquí, este es el colon tiene un ángulo anorrectal, es decir, del colon hay un ángulo hacia el recto, forma un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo recto. Cuando este ángulo recto de 90 grados se distiende, es decir, por el descenso de este hueso de la pelvis, cuando la pelvis desciende,
baja, ¿qué pasa con colon, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con él? Deja de tener el ángulo de 90 y por lo tanto, ¿qué pasa? Las heces salen directamente, ¿ya? Entonces, si hay un descenso del piso pélvico, se puede generar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué te lo cuento? Porque, por ejemplo, cuando hay descensos de hueso pélvico, por ejemplo, cuando una persona está dando a luz, la pelvis se desplaza. Y si se desplaza la pelvis, ¿qué puede salir? Heces. ¿Sí? No sé si te contó tu profesor de anatomía, pero dice que eso es normal, ¿no? ¿Ya? La urgencia de defecar se produce cuando la haya. Si aquí hay un control, ¿no? Porque hay un control de la salida de las heces, que está entre el esfínter anal externo, que controla, y el anal interno, que es el que facilita, ¿no? ¿Por qué hay una cuándo ocurre una urgencia de defecar? Es decir, acá tienes una gran cantidad de heces, ¿no? Y ya tienes una urgencia para defecar. ¿Qué es lo que pasa? A medida que en el colon se van acumulando las heces van generando presión en el esfínter anal interno, ¿no? En el esfínter anal interno. Hay una presión en el esfínter anal interno. Entonces, tú empiezas a presionar el esfínter anal interno hasta llegar a qué cosa? A una presión de 55 milímetros de mercurio. Cuando la presión en el recto llega a 55 milímetros de mercurio, ¿qué cosa pasa? Es obligatorio defecar. Ya no puedes detenerlo. O sea, así tengas el esfínter anal externo contraído, se genera la defecación. ¿Por qué? Por presión. ¿De acuerdo? Eso es cuando, pues, lo que ocurre cuando una persona no va, digamos, al baño a tiempo y espera demasiado, ¿no? Entonces las heces se acumulan, generan una presión por encima de los 55 milímetros de mercurio y se da una defecación involuntaria. ¿Ya? Por otro lado, se puede defecar sin llegar a los 55. Ya, bueno, ¿cómo haces para llegar sin llegar a los 55? Ya les dije, ¿no? Por el descenso del piso pélvico, ¿no? O también cuando se contrae el mismo piso pélvico, pero cuando tú, ¿qué cosa? Pujas, ¿no? Pujar, que produce el descenso del piso pélvico y modifica el ángulo recto, ¿no? Ya, también se puede producir por el reflejo gástrico cólico, ya que eso lo produce la gastrina sobre el colon, ¿no? La gastrina sobre el colon. Y nada más, eso es todo, amigos, y se acabó. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí. Pero mejor pasa las PPTs. Ya, ahorita les paso. Ya, nos está faltando Hígado. el hígado. Ya, si me dan, son las 7:47, 8:47 o máximo 9, termino esa PPT y empezamos con esa última parte para cerrar todo lo que es gástrico y mañana hacer solamente respiratorio. ¿Está bien? Sí, porque todo lo que has explicado, o sea, lo poco que has explicado del hígado, es lo que dice el profesor en clase, porque son nomás 37 minutos de clase que hace él. Ya. Así que no será tan extenso. Lo más importante es lo del esfínter de Oddi. Ya, listo. Entonces, quedamos así, ¿sí? Me dan entonces ese tiempo. Empezamos 9:47, no, perdón, 8:47 10. Ya, para hacer. 8:47. ¿Está bien? Sí. Sí. Listo, chicos. Vamos así. Saludos. Ya, gracias, César. Chao.